Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Grupo Provida presenta Salvemos las dos vidas, porque somos voz de los que no tienen voz. Buenas tardes, hermanos. Este es su programa Salvemos las dos vidas. Somos la voz de los que no tienen voz. En el día de hoy me acompaña Carolina. Ella es una de las integrantes de nuestro grupo de Provida. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración, como siempre lo hacemos, para encomendarnos a nuestro patrono, San Juan Pablo II. La oración es por la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes impiden nacer, de pobres a quien se hace difícil vivir. Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes impiden nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con sólida constancia, para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, hermanos, estamos, como les dije, en nuestro programa Salvemos las dos vidas. Mi nombre es Gloria Muñoz y conmigo Carolina. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bien, Gloria, gracias por la invitación. Qué rico tenerte acá. Cuéntanos sobre ti. Sabemos que eres de Perú, que llevas varios años acá. Cuéntales a los que nos están viendo un poco de ti. Bueno, sí, soy de Perú, soy de Lima, Perú, y llevo aquí ya digamos como unos 10 años, pero, o sea, me regresé un tiempo a Perú, como cuando tenía 19 años, ahorita ya tengo 28 años, y vine cuando terminé la escuela en Perú, y en Perú se terminó la escuela como a los 16, 17 años. Entonces, vine a un programa de inglés con mi tía que vive en Calgary, y ya después, posteriormente me mudé a Toronto después de regresar mi segunda vez, o sea, como por ahí a los 19, 20 años. Y he vivido en Toronto. Hoy, Carolina ha querido compartir con nosotros su testimonio, un testimonio de vida y también de esperanza, de amor. Gloria me invitó para poder dar mi testimonio acerca del aborto, que es un tema muy, muy difícil para mí o para cualquier otra persona que ha abortado. Cuando yo tenía como 17 años, a mí me violaron y a raíz de eso mi mamá me hizo abortar, pero no quiero como que echarle toda la culpa a mi mamá y decir como que, oh, mi mamá me hizo abortar y yo no tuve nada que hacer porque realmente yo nunca le dije nada y dentro de todo también soy igualmente culpable de ese pecado y ese acto, ¿no? Yo sé que estabas, sí, es una situación difícil, estabas muy joven, inexperta y bueno, y su mamá y uno siempre con ese deseo de obedecer y de hacer las cosas bien, ¿no? Y es un momento difícil. Entonces, tu mamá te ayudó para que abortaras, te llevó a un lugar. ¿Qué pasó? Realmente fue que a mí cuando me violaron yo estaba inconsciente, o sea, básicamente me drogaron. Entonces, para eso yo ya me había salido de mi casa.
yo me había salido de mi casa porque tenía problemas con mi padrastro. Yo vivía con mi padrastro y con mi mamá. Y algunos de mis medios hermanos, que eran los hijos de mi padrastro, que en paz descanse, estaban, algunas veces llegaban, pero no siempre, o sea, generalmente las personas que vivíamos dentro de la casa éramos nosotros tres y realmente teníamos muchos problemas, especialmente porque mi padrastro era bipolar y yo estaba como que en toda esa edad. Más o menos yo viví con ellos desde que tenía 12 años y antes de eso yo había vivido con mis abuelos. Entonces estaba muy acostumbrada a que mis abuelos siempre fueran cariñosos conmigo y siempre estuvieran conmigo. Y entonces cuando me mudé con mi mamá fue como que un cambio tremendo para mí, más que nada porque mi abuelita también se había ido a los Estados Unidos. Entonces ya realmente solo tenía a mi mamá y a mi padrastro. Y comenzamos a tener problemas por los problemas psicológicos que él tenía y también por mis rebeldías. Y entonces yo decidí irme de la casa y me fui con, algunas veces estaba con mis primas, ya de ahí estaba con mis tíos y así hasta que pude encontrar un lugar para mí. Y para eso yo ya estaba como tratando de cachuelear. Cachuelear en Perú es como que hacer pequeños trabajos. Okay. Y en una de esas me pasa esto y yo quedo embarazada, pero como en Perú, o sea, ¿Alguien te dio algo, te echó algo o lo sí me que, echaron algo en la bebida. una bebida, un amigo o fue un desconocido o no te diste? Fue una persona con la que yo comenzaba a trabajar y básicamente tengo pequeños recuerdos de eso, pero fue bastante letal porque la verdad es que no me acuerdo de casi nada. Y bueno, y ya después por esto mi tío es policía. Entonces él me dijo como que yo a la primera persona que le conté fue a él, porque cuando te drogan es como que al día siguiente, yo nunca me he drogado, y al día siguiente estaba como que me quería morir. Entonces me asusté mucho y le conté a mi tío, porque como yo no le tenía tanta confianza a mi mamá, la primera persona que se me ocurrió fue mi tío, porque él es policía y le tenía más confianza. Y entonces él me dijo que lo primero que había que hacer como buen policía era que había que denunciar. Entonces él me llevó a la comisaría con mi tía, que es su esposa. Me hicieron los diferentes exámenes, claramente era una violación. Y después dentro de esos exámenes también tocaba ir como al doctor. Eh, y donde el doctor me hicieron otros exámenes más, incluyendo, me dijeron que tenía que esperar como un tiempo para saber si estaba embarazada o no, porque los test no se pueden hacer como que inmediatamente, supongamos. Entonces, para esto yo me peleé con mi tío y yo le dije a mi tío como que, no me acuerdo exactamente por qué fue la pelea, pero era porque yo era muy indiferente con las situaciones que me pasaban. Entonces él no veía como que yo estaba afectada por la situación, pero más bien era como que yo era como que, ok, me pasó esto y ya, o sea, sigamos. O sea, yo entendía como que mi tío él me ayudaba en ese momento, pero no quería como que estén encima mío ni nada de eso. Y era justo lo que iba a pasar con mi mamá, porque mi mamá, cuando se enteró de eso, ya que mi tío le dijo porque se molestó conmigo, ella estaba como que me restringió muchísimo, no me dejaba salir de la calle, a la calle ni nada. Y a mí me importaba tan poco mi vida que yo seguí saliendo en estos, o sea, cuando me escapaba de la casa que mi mamá ya me había restringido y en ese momento, cuando mi mamá se entera, me hace regresar a su casa, yo seguía saliendo con las personas que me habían violado. Sí. O sea, yo quería como que seguir con mi vida normal, como si nada hubiera pasado, pero sin embargo estaba con pastillas, porque te dan como que un cóctel de pastillas para que no te dé VIH ni nada, porque como la otra persona no, o sea, no sabíamos qué clase de enfermedades podían tener las otras personas, entonces la doctora hizo una recomendación de un montón de cosas que se tenían que hacer. Entre ellas la prueba de embarazo, las pastillas para el VIH, las pastillas para un montón de cosas que ya realmente no me acuerdo con precisión. Uh-huh. Sí. Pero bueno, entonces
Mi tío para esto, cuando él se había enterado, que se enteró como que, supongamos que el acto haya pasado en la noche, no sé exactamente a qué hora, pero supongamos en la noche, y ya después en la mañana siguiente, como a las 12 de la tarde, fue que yo le digo a mi tío, todo el día nos pasamos en no en la comisaría, pero como en, Diligente. sí, en diligencias, como en el lugar específico donde tienes que ir para que te hagan todos esos exámenes. Y me acuerdo que nos demoramos mucho porque tenías como que reconocer a la persona, y yo ni siquiera me sabía como que el nombre de la persona, solo me sabía como que el nombre. Y en la noche mi tío le recomendaron que me tomara la pastilla del día siguiente, entonces mi tío me la compra y me la da. Y no funcionó porque igualmente quedé embarazada. Ahora, en Perú tienen una pastilla que es básicamente la que es del día siguiente, pero supongamos cuando el espermatozoide ya está junto con el óvulo, ya es un bebé, o sea, ya está la concepción. Ujú, Eh, esa pastilla no mata a ese bebé. Simplemente si es que el espermatozoide todavía no ha llegado al óvulo, entonces ahí sí es como que lo bloquea. O sea, es el tipo de pastilla que tienen en Perú. O bueno, por lo menos que en su momento era la pastilla que generalmente se utilizaba. Y era una pastilla como que muy barata comparada con la que tienen aquí, que la que tienen acá es el Plan B, que es una pastilla literal mortal, porque después del momento de concepción también, o sea, básicamente como un aborto, pero un aborto de un feto muy pequeñito, ¿verdad? entonces te hicieron todos esos exámenes, Sí, entonces ya a rato la la doctora le dijo, minucia. ujú. Sí, entonces ya a rato la doctora le dijo, bueno, nos dijo a nosotros que estaba embarazada, y ya después entonces ella misma, porque como en Perú el aborto es ilegal, nos recomendó que fuéramos donde una psicóloga que también trabajaba en la misma clínica, pero en un departamento distinto. Entonces esta psicóloga fue la que le recomendó estas pastillas, que son pastillas abortivas, a mi mamá para que me las pudiera tomar. Me parece que le dijo que tenía que tener el bebé como unas 2 semanas, como mínimo, para que las pastillas pudieran funcionar bien. Entonces, cumplieron las 2 semanas, fuimos a un pueblito en donde nosotros tenemos como una chacra, y bueno, ahí sucedió el otro episodio que marcó muchísimo mi vida. Yo de hecho sabía que era algo que estaba mal, pero no me sentí con la autoridad como para decir que era algo que no se debía hacer, porque ya estaba como que, o sea, estaba embarrada por todos lados, porque era como que yo sentía que no había hecho las cosas bien, como para, como para tener la autoridad de decir como que no deberíamos hacer esta otra cosa. O sea, no me sentía ni con la autoridad, ni con el poder, ni con nada. O sea, yo dentro de mí sabía que no estaba bien, realmente no me opuse para nada, ni tampoco dije nada. Y realmente esto es como que algo muy que me pasó después en los siguientes episodios. O sea, es como que yo ya casi como que me estaba acostumbrando a eso, porque en mi casa siempre, o bueno, no en mi casa, pero mi mamá siempre me ha dicho como que cuídate, que, o sea, una cultura bastante anticonceptiva. Entonces eso era como que lo normal dentro de mi colegio. Yo siento que ahora como a los jóvenes le dan como que le dan más duro con los anticonceptivos, y tienen como que esa mentalidad más menos propensa, o sea, más propensa a tener relaciones y menos propensas a hacerse responsables de ese acto, ¿no? Pero en el momento en el tiempo en que yo vivía en Perú, no era tanto así, o sea, era un poquito más que se hablaba entre los amigos, y me acuerdo muy bien que una amiga me dijo como que si yo quedara embarazada yo abortaría, y yo le dije no, yo no abortaría, como que yo tenía esa conciencia de que realmente era un bebé, pero nunca pensé que me fuera a pasar algo así, o sea, nunca pensé que yo pudiera estar en una situación así. Claro, es muy normal porque son situaciones que pasan que tú no puedes controlar. Entonces,
y no Mm, tenías ahí el apoyo de tu mamá y te sentías mal. bueno, sí, o sea, de hecho en ese momento era solo mi mamá y mi tío el que sabían. De resto, nadie más sabe de mi familia. Y ya bueno, después no pasó ni un mes, creo, o un mes y medio máximo, y volví a salir embarazada. Salí embarazada del noviecito este que te digo. Que de toda Eh, tu secundaria, tu novia es toda la secundaria. sí, sí, mi novio de toda la secundaria. Y de hecho no sé si cómo ponerlo, no sé si es interesante o lo que sea, pero básicamente era, o sea, fue porque yo estaba como que con un grado de hormonas en donde yo, o sea, sí tenía relaciones, salía embarazada, sí o sí. Y justamente mi inconsciencia y mi grado de desinterés me llevó a esta situación. ¿Tú estabas usando, le habías hecho usando algún tipo de anticoncepción o ya? No, de hecho, este novio que te digo, él tiene su mamá, que salió embarazada de él cuando tenían como 15 años, creo yo, y decidió tenerlo. Entonces él, vuelvo a lo mismo, a la cultura anticonceptiva, tenía mucho en la cabeza de que siempre tenía que usar condón, siempre él usaba condón. Pero esa vez, como yo estaba como que consangrado, justamente por el aborto. Entonces, porque cuando tú te pones estas pastillas, y es como que tienes un tiempo como que sigues sangrando. Entonces, él pensaba que yo estaba arreglando. Y no sé por qué en nuestra mente cuando estás arreglando no puedes quedar embarazada, cosa que no es cierto. Pero entonces por eso no nos cuidamos, entre comillas, con condón y quedé embarazada de vuelta. Y de hecho, yo no sé por qué sentía que estaba embarazada. Entonces me fui a la misma clínica y me hice una prueba de embarazo, la de orina. Y entonces yo decía, como que me salió positivo. Yo decía que no puede ser. Y entonces yo no sé por qué le dije a mi mamá de vuelta. Y mi mamá se molestó, obviamente, me dijo que en ese momento tenía como mi hermanastro, que vendría siendo mi hermanastro, estaba viendo en la casa. Y sé como te dije que vivía en ese momento yo ya me había regresado con mi padrastro y con mi mamá. Mi hermanastro estaba viendo dentro de la casa y le habían hecho la vasectomía. Entonces él tenía como 32 máximo y su papá le había hecho la vasectomía porque ya tenía como 3 hijos de diferentes mujeres distintas. O sea, sí, como te digo, o sea, ahorita que lo pienso todo, yo literal vivía como en la cultura de la muerte y es como que algo tan común y tan enraizado como que ahorita dentro de las familias que no practican el catolicismo. Y básicamente esa era mi familia y mi núcleo familiar. No conocías la fe en ese momento, o sea, tu mamá no era Ajá, católica, o sea, no practicaba en ese momento. sí. Y entonces mi mamá me acuerdo que me comparó con él, me dijo como que tú eres más fértil que mi hermanastro. Ella, o sea, molesta con razón, ¿verdad? Porque yo era como súper irresponsable. Y ya después fuimos justo a la misma clínica, porque esa clínica quedaba detrás de mi colegio. O sea, ese era mi colegio en una avenida principal y a la vuelta nomás quedaba esa clínica. Pero mi mamá, por vergüenza, no fue al mismo turno, sino que fue al turno distinto. Entonces se encontró con una doctora distinta. Y esta doctora me dijo que, o bueno, nos dijo, porque mi mamá estaba con la consulta conmigo, que ella podía, es que ella tenía otro lugar en donde ella hacía esas prácticas abortivas. Y entonces yo igualmente no dije nada. Y mi mamá como no sé, bajo su tutela, porque era menor de edad, igualmente aceptó, ¿no? No era un lugar, supongamos, sin las medidas sanitarias, pero sí era, o sea, era un acto ilegal. Entonces, por eso la doctora dijo que cuando llegáramos, que dijera que yo había estado teniendo un sangrado, cosa que pareciera, porque como era una clínica,
pero el acto era ilegal de por sí. Entonces nada más que dijera que había estado teniendo un sangrado y que potencialmente podría ser como algo espontáneo. Entonces, ¿sabes? A mí me pusieron anestesia, entonces yo no me acuerdo absolutamente de nada de lo que pasó. Solamente me acuerdo de haber llegado, y como yo era menor de edad no era necesario que yo hablara, y ya de ahí haber salido. Y ya fuiste a tu casa con tu mamá y ya ella qué te dijo. Bueno, o sea, lo primero que dijo la doctora era que mañana mismo vienen para que te pongan la inyección. Es una inyección que dura como 3 o 5 años. Una sola inyección, Sí, es como una dosis que te ponen en el brazo. Ahorita no me acuerdo el nombre bien. pero solo por todo ese tiempo. Sí, es como no me acuerdo si es una inyección o un parche. Me parece como que si fuera un parche, como algo que te meten en el brazo y como que poquito a poquito vas agregando hormonas para que no quedes embarazada. O sea, no te dejó ni siquiera descansar o que estuvieran mejor. Veían el embarazo como algo tan malo, realmente no, o sea, no había cabida ni física, ni mentalmente, ni emocionalmente para tener un bebé, ¿no? Fuiste a la cita, te la pusieron. No me lo llegaron a poner porque mi mamá, porque ya en ese momento yo estaba en trámites para venirme aquí. Al parecer, esa clase de hormona, por así decirlo, es ilegal aquí. Entonces mi mamá hizo como que una averiguación por el internet y ella dijo como que sí, porque la doctora nos dio como que nos dijo como que todo lo negativo que podría pasar. Entonces ella, después de que la doctora diga como que todo lo negativo que podría pasar, mi mamá hizo una investigación y se veía como que no, o sea, alguien aquí iba a ser muy difícil para que me lo saque, porque estaba como que metido dentro de tu piel, ¿verdad? Entonces, mi mamá le dijo a la doctora que mejor me diera otro método y ella lo que hizo fue darme las pastillas, a las anticonceptivas, la que te tomas diariamente. Uh-huh. Entonces yo me vine así con un súper paquete de pastillas anticonceptivas. Pues bueno, ya estaba aquí, traté de seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Discúlpame, ¿y Uh-huh. después de eso, sentiste te sentiste mal, algún dolor sobre eso? Yo de hecho tenía bastantes pesadillas. Pero como yo estaba o sea, yo internamente sabía que era algo malo que había hecho, pero como yo estaba tan dividida en que externamente parecía como algo normal, entonces yo como que traté como de sepultarlo, De no pensar en eso y ya. de no pensar en eso, de hecho, me acuerdo que tenía tantas pesadillas que mi mamá ¿Cómo me eran? llevó, Discúlpame, ¿qué tipo de pesadillas eran? eran pesadillas con relación a bebés y abortos. Ujú. Y claramente, o sea, Dios me ha salvado como que de muchísimas cosas, porque realmente estaba en situaciones en donde me hubiera podido ir mucho peor que cuando tenía 17 años. Ah, Pero sí, más o menos esa era la situación. ya Ujú. viajaste acá a Canadá. Sí, ya después mi tía, Te ayudó sí, o para... sea, ella básicamente me ayudó porque mi abuelita, que ya vivía en los Estados Unidos, le decía que yo estaba en una relación muy tensa con mi padrastro, entonces que lo mejor era que yo saliera de esa casa. Y entonces mi tía me dio la oportunidad y me trajo acá como estudiante internacional. Y al mismo tiempo también tenía que cuidar a mi primito. Bueno, entonces aquí traté de continuar mi vida, bueno, en Calgary, traté de continuar mi vida como si fuera, como tratar de ser una persona normal. Pero sin embargo yo sabía que realmente no lo era, como que me faltaba algo y internamente realmente estaba muy, muy triste. Pero no, en realidad nunca lo relacioné directamente con el aborto, porque yo pensaba que era como, no quiero decir como algo normal,
pero o sea, no sabía que tenía la magnitud que realmente tenía o iba a tener en mi vida. Ya después pasó el tiempo, me vine aquí a Toronto y ya después conocí a un novio. Para esto yo no tenía problema en tener, o sea, nunca he sido como que de estar con diferentes chicos, pero sí, yo, o sea, en mi mente era como que si estoy con alguien es claramente porque tengo que tener relaciones con esa persona. O sea, para mí no había esa concepción de la castidad ni nada de esas cosas. O sea, en mi mente esto era como Es como normal, inconcebible. normal. Y muchos lo ven así. Ujú. Bueno, estuve con este otro chico que fue mi novio como por 4 años, pero en ese momento, cuando recién comenzamos a salir, yo me puse una inyección que duraba 3 meses. Esa inyección no funcionó y quedé embarazada de vuelta. Y entonces, pero para esto yo no sabía que había quedado embarazada, entonces yo seguía como que comía normal, porque en las veces anteriores yo, o sea, supe muy al comienzo que yo había quedado embarazada. Entonces yo me acuerdo que me fui para la Florida y ya después, cuando regresé me dio un dolor de barriga muy, muy fuerte. Yo no sabía qué me pasaba. Como yo estaba sola, porque mi novio no vivía conmigo en ese momento, lo llamé y entonces fuimos a que me compraran unas pastillas regulares, pero era un dolor tan fuerte que en realidad yo nunca había tenido algo así. Entonces fuimos al doctor y yo me acuerdo antes de entrar a la cita del doctor era vomitando todo el rato y era algo como que no me lo podía controlar. Y entonces el doctor, yo le dije como que estaba en la Florida, no sé si he comido algo que esté mal. Y ya después el doctor, era un doctor musulmán, me acuerdo, y me dijo que me dio unos exámenes de sangre, ni siquiera me dijo para qué eran. Y ya después me llamó de vuelta para los resultados y me dijo que estaba embarazada. Él me dijo pero él me dijo como que no abortes. Yo le dije como que no, eso no puede ser, porque yo estaba jurada de que yo no iba a quedar embarazada porque yo tenía la inyección. Y el doctor que me había puesto la inyección me había dicho, porque yo como vivía tan traumada con eso de que no quería salir embarazada de vuelta por lo que me había pasado antes, yo era como que asegurándome con el doctor como que esto está segura que no va a pasar nada, que no sé qué, siempre tomé mis precauciones, me cuidé para no salir embarazada. Y bueno, entonces yo le dije a mi novio lo que había salido porque él estaba en la consulta conmigo. Y él como que se quedó en blanco, no sabía qué decirme y yo era como que llorando como una loca. Yo no tenía la menor idea de qué hacer. Ya después me acuerdo que era una clínica que tenía un segundo piso. Entonces en ese segundo piso yo traté de buscar, porque me dieron una cita para que ella vaya donde la ginecóloga o un doctor más especializado, porque ellos solo son generales. Yo me acuerdo que traté de sacar una consulta para una ecografía. Y entonces, porque con el test de embarazo con el que me dio, yo exactamente no me acuerdo si era de sangre o no, pero él no me dijo cuánto tiempo yo tenía. Entonces yo quería saber porque creía que hacer una ecografía era la mejor manera de saber exactamente cuánto tiempo tenía el bebé. De hecho, yo nunca he sabido como mucho de ese tipo de cosas. Sin embargo, como que siempre estaba involucrada con eso porque he tenido relaciones, o sea, tenía que saber cómo era pasar al día siguiente, cómo cuidarte y todo eso, pero sin embargo nunca le he dado mucha relevancia. Y ya después, como era un domingo, me acuerdo, no, y era un fin de semana largo, no podemos conseguir ningún lugar. Ya después, como yo tenía en mi conciencia que yo ya había abortado antes, yo no quería abortar. Y ya después, para esto, hubieron como varias cosas que no estaban a mi favor,
como para que yo tuviera el bebé. Como por ejemplo, no tenía estudios, no tenía, o sea, un montón de cosas que como que la sociedad te enlista y te dicen como que, ok, si no tienes todos estos requisitos, tu vida va a ser súper miserable, ¿no? Si tienes un bebé. Y justamente estas cosas fueron las que me enlistó mi novio, ¿no? Que no tenía residencia, porque yo de hecho le dije, ahorita que me estoy acordando, de hecho le dije, mira, sabes que yo me voy a ir a Perú y ya cuando tú tengas una mejor situación, porque en Perú en ese momento estaba mi abuelita, o sea, ella ya se había regresado de los Estados Unidos. Entonces yo dije, yo creo que mi abuelita no creo que me vaya a decir como que, ok, ándate con tus chivas a otro lado, ¿no? Entonces o sea, yo como que tenía la esperanza de que ella me iba a recibir bien. Tuvimos esa conversación que fue una noche, supongamos un miércoles. Yo lo único que hacía era llorar, claramente, pero en realidad no tenía cómo refutar lo que me estaba diciendo mi novio, porque era cierto, o sea, yo no tenía papeles, estaba en una situación complicada dentro del país, no tenía, o sea, no tenía dónde caerme muerta, básicamente. Ya después él hizo también una búsqueda por internet y consiguió una clínica para abortar y justo él dijo, fue casual porque él dijo como que no te preocupes que si tú crees en Dios, porque él es Sikh, es de una religión que no necesariamente tiene un Dios predominante, sino que es como una energía, es un poco una religión panteísta. Entonces él me dijo como que si tú crees en Dios, él te va a perdonar si es solo una vez. Y yo en mi mente sabía que no era la primera vez, pero realmente no tenía cómo contradecirlo. Y eran justamente todas las explicaciones que me habían dado en el pasado, por las cuales yo pensaba que la vida de mi bebé iba a ser miserable y también la mía. Y de hecho, como te explicaba, a mí mi vida como que no me interesaba tanto, pero realmente pensaba que le estaba haciendo un bien a los bebés, como que con la decisión que yo estaba tomando, porque era como que para qué raíz van a venir a este mundo tan miserable que no sirve para nada. Y después pasó ni un día, yo no creo que haya pasado un día, y él me llama del trabajo y me dice como que ya había hecho la cita con esta clínica. Y entonces yo estaba así como que hopeless, así como sin esperanza, o sea, era como que ya, o sea, una vez más me van a llevar al matadero, pero sin embargo yo esta vez me sentí con más culpabilidad porque yo ya era mayor de edad, o sea, yo ya podía tomar mis propias decisiones, yo sentía aún más culpabilidad. Y después, entonces llegamos a la clínica y te piden como tu OHIP, creo que se dice, tu health card. Te sientan como en otra área, que es como un waiting room. Y ya después te llevan donde no sé si es asistente social o enfermera, y te dicen como que enliste las cosas por las cuales quieren abortar. Y justamente estaban todas las cosas que me había enlistado mi novio el día anterior y que yo siempre había creído durante toda mi vida, ¿no? Y ya bueno, después te pasan como a otra salita y no voy a dar como que muchos detalles de eso, pero lo que sí quiero decir es que justamente ahí te hacen una ecografía, pero yo para esto no sabía cuánto tiempo tenía el bebé. Me hicieron la ecografía, pero la cámara estaba volteada como para que ellos la vieran. ¿Tú Y no yo veías, estaba, ¿perdón? tú no veías nada? No. Y entonces ya después no sé si se le volteó o querían enseñársele a la doctora porque la enfermera era la que hacía eso. Y la voltearon un segundo y yo vi que era un bebé súper grande. Y entonces ahí fue cuando, o sea, no me dieron ni un segundo, de verdad que no me dieron ni un segundo para pensarlo. No, o sea, no, o sea, yo estaba ahí
ya estaba con las piernas abiertas, me hicieron lo de la ecografía y de una me metieron las tijeras. Y y ya después, bueno, yo después de eso quedé muy, muy traumada. Y claramente sí, ya tenían relaciones. Me acuerdo que como a la semana te dan como que una línea para que tú llames por si tienes algún problema o lo que sea. Y yo me acuerdo que las llamé diciendo que había tenido relaciones y me dijeron que me tomé el plan B. Y ahí fue cuando conocí el plan B, porque ya después de esto me hice tan adicta al plan B. Entonces yo tenía relaciones y me tomaba el plan B. Cuando el plan B es una pastilla que solo te la puedes tomar como máximo 2 veces al año. Y ya después entré. ¿Sentiste dolor cuando te estaban haciendo te durmieron o cuando te hicieron el aborto? No me durmieron para nada. Todo fue como ¿Sentiste que, cuando lo hicieron? yo creo que me dieron como una pastilla para que no sintiera dolor, pero sin embargo igualmente sentí dolor, pero no me anestesiaron. Okay. No vi tampoco porque te ponen como algo para levantar tus piernas y de ahí te tapan con otra cosa. Ya de ahí como yo quedé como que muy, muy mal y seguía estando con mi novio, pero teníamos una relación muy, muy tóxica. Ya después, justo por esos meses me da mi residencia permanente. Entonces, yo en mi mente dije como que me voy a poner a estudiar como casi en honor a mis hijos. Y yo de verdad pensaba que estaba haciendo algo bueno, pero siempre estaba como que súper, súper triste. Todos los días me la pasaba llorando. Pero sin embargo o sea, en la escuela donde estudié me fue muy bien. Entonces ya después lo hice muy rápido y pasé a la universidad. Pero en la universidad me fue terrible, o sea, ya no podía ni siquiera sostenerme porque todo el tiempo quería estar en la cama, no quería trabajar, no quería estudiar, no quería hacer nada. Deprimida. Ujú. Y bueno, y quería decirte de verdad que muchas gracias por abrir tu corazón, contarnos esta experiencia que no todo el mundo lo hace, todo el mundo no tiene la valentía de contarlo en público, ¿cierto? Y tú has tenido esa valentía, de verdad que tiene mucho más mérito. Hermanos, perdimos contacto con Carolina, tuvimos un problema de comunicación, pero quiero reiterar mi agradecimiento con Carolina porque pues ha tenido la valentía de compartir con nosotros este testimonio, un testimonio que nos muestra todo el sufrimiento, el dolor que se tiene después de tener un aborto. Pero gracias a Dios tenemos ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, que siempre está en nuestro encuentro, que siempre está llamándonos a nuestra puerta para reconciliarnos con Él y para encontrarnos con Él. Es por eso que este testimonio no puede quedar así. Este testimonio no puede quedar en dolor y sufrimiento, porque gracias a Dios Carolina se encuentra con ese amor del Señor y su misericordia. Es por eso que los queremos invitar a que vean nuestro próximo programa el próximo miércoles a las 7 p.m., donde vamos a tener la segunda parte del testimonio de Carolina, donde nos cuenta cómo fue su proceso o cómo ha sido todo este proceso de sanación y conversión después de haber sufrido este terrible acontecimiento en su vida del aborto y cómo Dios la coge nuevamente y la lleva a su gracia, a su amor. Por eso, una de las personas que lo ha acompañado en todo este proceso ha sido el padre Gustavo Campo, y vamos a tener la oportunidad de que nos va a acompañar, donde él nos va a contar cómo ha sido este proceso, cómo le ha ayudado y cómo se puede ayudar a las personas que han sufrido
de aborto y cómo pueden llegar a sanar y a reconciliarse con Dios y estar y seguir en ese proceso de conversión. Así es que por favor no se lo pierdan porque va a estar muy interesante. Entonces los invitamos nuevamente para que sigan viendo nuestro programa Salvemos las Dos Vidas, porque somos la voz de los que no tienen voz. Los esperamos y que Dios los bendiga. Otra cosa que les quería contar antes es que nos pueden escribir a nuestro correo salvemos, el número 2, vidas, @sanjoseradiocanada.com. Les repito, salvemos, número 2, vidas, @sanjoseradiocanada.com. Así es que nos pueden escribir o sobre los comentarios que tengan o si algún tema que quieren que toquemos o algo. Con gusto estaremos para resolver sus inquietudes y compartir con ustedes lo que quieren que nosotros presentemos en nuestro programa. Así es que muchas gracias y Dios los bendiga por acompañarnos. Hasta la próxima. Bendiciones. Únete a este gran ejército de redención. La misericordia de Dios sana todas las heridas y con tu ayuda podemos salvar más vidas. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios.